próximo sábado será el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas. Como cae sábado, las celebraciones serán el lunes siguiente. Va a haber allí una serie de actividades que tienen que ver con el primer encuentro nacional de centros pymes en el anexo de Torre Ejecutiva, entre otros elementos, pero siempre es bueno hablar de estos temas porque cuando hablamos de las pequeñas y medianas empresas nos enteramos del lugar que ocupan justamente las pymes en la economía uruguaya. Y nos enteramos que la directora de ANDE la presidenta de ANDE nos va a estar actualizando, pero siempre más o menos se habla que el 60-70% de la economía uruguaya depende de las pymes. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Es decir, a veces tendemos a creer que, bueno, que son las grandes inversiones, la importancia que vengan, pero en realidad es el día a día, la pequeña y mediana empresa que todos los días está haciendo su aporte a la economía nacional. Exacto, como tú decís, Jaime, sin duda las grandes inversiones aportan una cantidad importante de recursos, tanto en la contratación de personal como la propia inversión en el país, pero las pequeñas empresas constituyen el 99,5% del total de empresas del país. Es decir, cuando uno sale a la calle lo que ve es una pyme en general. Y generan alrededor del 65% de los puestos de trabajo en el sector privado, con lo cual también en cuanto a su aporte a la economía en cantidad de empleo es un sector muy importante en nuestro país, que son cifras que en general están en promedio con lo que pasa en el resto del mundo y en América Latina, o sea que también nuestro país no es la excepción en ese sentido. Bueno, ¿y qué se hace justamente para fortalecer ese sector, para que se siga desarrollando, brindando las mejores condiciones para la instalación y cómo también se da la contraparte? Porque muchas veces hemos escuchado los reclamos, las quejas de, bueno, también a veces las cargas impositivas pueden ser un impedimento para ese desarrollo. Sin duda, acá lo importante que uno tiene que pensar es en algún momento en problemas que tienen coyunturalmente las empresas, como claramente fue durante la pandemia, que se ha dado una asistencia muy grande a todo el sector, especialmente micro y pequeñas empresas, de contención, de oportunidades crediticias, de subsidios en muchos casos, pero también hay que trabajar en lo que son las debilidades estructurales, como hablamos de la pequeña empresa, que muchas veces tienen que ver con temas de competitividad y del ser eficientes, del ser más productivos, del poder trabajar a escala. Son muy pequeñas empresas que en general producen poquito y a veces les cuesta mucho internacionalizarse, poder salir al exterior. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar en temas de asociatividad también de las pequeñas empresas. Y los temas impositivos, por supuesto, no hay que perder de vista que cuando hablamos de una empresa o de un negocio, ese negocio tiene que ser rentable y pagando impuestos. Porque, bueno, así también es como se genera la economía. Entonces, tú hablabas recién de la pandemia, digo, ¿en cuánto se incrementaron este tipo de empresas justamente como consecuencia de la pandemia y si tienen tipificados los rubros? Durante el año 2020 hubo una caída en la cantidad de empresas y una pérdida en los puestos de trabajo asociados a estas empresas. Rápidamente, sobre finales del 2020 y especialmente en el 2021, se ha recuperado. Hoy estamos en el entorno de las 190.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el país y los puestos de trabajo estamos ya en niveles por encima de previo a la pandemia. ¿Y en cuanto a rubros? Y rubros, hay fundamentalmente el sector comercio y servicios, es donde las pequeñas empresas son más fuertes, digamos. En general, en el sector industrial predominan las empresas más medianas y grandes, pero en comercio, servicios, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ahí las empresas pequeñas son más fuertes. Carmen, y qué importante es la capacitación, ¿no? Estar preparados para llevar adelante un emprendimiento o una empresa. ¿Cómo trabajan en ese sentido los programas de ANDE? Bueno, justamente Jaime hacía mención al principio del encuentro de centros PYME que vamos a tener lunes y martes. Desde que nosotros asumimos la administración, una de las preocupaciones que teníamos era poder llevar los programas de la agencia a todo el país. Y ahí desarrollamos un instrumento que es justamente esto de los centros PYME, que trabajamos en coordinación
con socios privados, cámaras empresariales de todo el país, de cada uno de los departamentos, para instalar un lugar de atención a la pequeña empresa. Hoy en día tenemos 18 centros PYME instalados por todo el país que brindan justamente ese asesoramiento que la pequeña empresa necesita, tanto al momento de iniciar su negocio como cuando ya viene funcionando y que tiene problemas de ingresar a un nuevo mercado, tiene un problema de costos, tiene un problema porque surge un nuevo competidor y cómo se enfrenta. Eso te iba a decir, porque a veces cuesta para muchos, sobre todo quienes tienen unos cuantos años, pensar en que son una pequeña empresa, ¿no? Estoy pensando en un taller de zapatería, un taller mecánico. Exacto. Pensar que son una pequeña empresa. Tiene 5 trabajadores. Un taller mecánico es, sin duda, es una pequeña empresa. Estaba pensando en el rubro de la zapatería porque también, o fabricantes de zapatos que en su momento se vieron enfrentados a la importación de productos más baratos. Entonces, productos importados más baratos contra el trabajo artesanal de un taller que tenía 10 trabajadores, se hacía muy difícil. ¿Cómo encarar esa realidad de una competencia, no digo desleal, pero sí que en términos de escala hace inviable lo local de esa pyme y tenés un importador que trae productos muy baratos de China? Hay muchos rubros que en general se ven afectados también con el tema de la digitalización, por ejemplo. Es una amenaza latente que tenemos cada vez más presente. Ahí, bueno, la empresa tiene que buscar el nicho. Seguramente los zapatos de China son más baratos, pero también hay consumidores que están dispuestos a pagar más caro por un zapato de buena calidad. Claro. Exacto. Entonces hay que buscar ese nicho, hay que trabajar en ser competitivos en ese nicho y buscar la calidad. Nuestro país no es un país que va a competir por cantidad y precio en general, vamos a siempre competir por calidad y bueno, y ahí es a donde hay que apoyar a la empresa a que pueda seguir fortaleciendo cuestiones de diseño, mejoras en el proceso productivo, mejoras en la calidad. ¿Y las micro cuáles serían, las microempresas? Las microempresas son las que tienen hasta 4 empleados. De 5 a 19 es lo que se clasifica como pequeña y a partir de 20 empleados hasta 99 ya medianas. Si yo, por ejemplo, soy una emprendedora que tengo mi negocio, ¿no? Todo legal, hago venta quizá por Instagram, por internet, ¿puedo acceder a alguno de estos programas? Por supuesto. ¿Yo solita? Por supuesto. ¿Atrás del celu? Nosotros en la agencia atendemos a todo tipo de empresas, pero fundamentalmente a micro y pequeñas, porque yo hoy decía el 99% de las empresas son MIPYMES, pero el 85% son micro. Claro. O sea que hay una cantidad enorme de emprendedores individuales o a veces familiares, muchas veces las microempresas se dan en el ámbito de una familia y que se entiendan un socio. Que son empresas. Exacto. O sea, que ella sienta que ese trabajo que está haciendo, las remeras que querían hacer ayer claro, con Fabián, que sientan que vender remeras a través de Instagram es un emprendimiento empresarial. Por supuesto. Pero es un tema de entenderse, sí. Y ahí los podemos apoyar, obviamente desde la agencia, pero también en todo el país a través de los centros PYME, vuelvo a decir, porque realmente es una herramienta y un instrumento muy importante para llegar a todo el país. Nosotros ahora estábamos haciendo un relevamiento y hemos atendido. A finales del año pasado se abrió el último centro PYME y en este tiempo ya atendimos a más de 2.000 empresas de 101 localidades distintas. Y esto es súper importante porque también tiene que saber el pequeño comerciante, el que tiene un taller mecánico, el que tiene una carpintería en un pueblito chiquito del interior, que tiene el apoyo desde la agencia. Contanos de qué se trata el premio MIPYMES y quiénes pueden acceder y hasta cuándo tienen plazo para inscribirse. Bueno, el premio MIPYME es una iniciativa que comenzamos desde el año pasado, justamente de manera de reconocer a estas pequeñas empresas que aportan tanto a nuestro país. Tenemos 5 categorías donde las empresas pueden presentarse. La MIPYME familiar, por esto que yo decía de que hay muchas empresas que tienen una tradición y que continúan. La MIPYME pionera, aquellas que desarrollan algo innovador, algo diferente. La MIPYME digital, también pensando en aquellas empresas que están haciendo una apuesta a digitalizarse y demás. Las MIPYMES con impacto
social, que puede ser a veces que desarrollan productos en su comunidad y demás. Entonces, la idea es que se presenten empresas de todo el país. Hasta mañana hay plazo para las postulaciones. Están a tiempo porque es un formulario muy sencillo, contar básicamente de qué se trata su emprendimiento y algunos datos más. Y bueno, y después ahí hay primero una competencia regional, digamos, en distintos lugares del país, y después una competencia nacional que sobre fin de año vamos a estar premiando. En 10 segundos, ¿qué micro o mediana empresa es mejor que otra? ¿Cómo se evalúa eso? La mejor es la que es capaz de sostenerse en el tiempo. Sí, bien. Claro. Esa es, porque también es un problema que tienen las micro y pequeñas empresas que crecen y en todo el mundo, y Uruguay no es la excepción. Entre los 2 años y medio, 3 años es el valle, la caída de las empresas. Entonces, yo diría que la mejor es aquella que puede sostenerse y crecer. Gracias, Carmen, por venir. Muchas gracias. Un gusto. Éxitos. Encantada.